Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria cada vez más lenta, porque el mundo está muy rápido y en esa velocidad cuesta distinguir lo esencial de lo accesorio y además cuesta abrir las miradas hacia lo que va quedando fuera de nuestras conciencias, fuera de los medios, que encierran muchos riesgos y muchos peligros que son bastante evidentes, pero que a mí me sorprende cómo no se vuelven temáticas nacionales o cómo no se vuelven conversaciones, reflexiones centrales. Incluso en la misma Convención Constituyente, el alcance de las conversaciones o lo que pretende regular deja abierto o deja descubierto, no he terminado de leerla, pero por lo menos lo que no se ha sabido. Por ejemplo, cómo esta Constitución reflexiona y toma forma en atención a lo digital, por ejemplo. Humberto Maturana decía que el ser humano se va haciendo en interacciones, es decir, las influencias recíprocas que se van sucediendo con distintos entes, cosas, seres, imaginarios, reales, va haciendo que nuestra genética vaya expresándose o inhibiéndose. Y esas interacciones nos van influyendo en el ser que somos. Y eso que es tan relevante, tan importante para entender y comprender al ser humano, cuando uno lo mira en lo digital, se da cuenta que las interacciones en el mundo digital son muchísimas más permanentes, están abiertas al mundo y generan miles y miles y millones de interacciones. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que esas interacciones que se están dando en el mundo digital van a moldearnos fuertemente? Y además a sabiendas que lo que está sucediendo en lo digital no es solamente espontáneo y además degenerativo de procesos comunicacionales, identitarios, culturales, sino que además hay intereses, algoritmos, bots que están diseñados para generar y promover determinadas interacciones. Por tanto, el poder de humanizarnos que tiene lo digital es tremendo. ¿Y cómo no poder estar hablando de eso y no tenerlo en el centro y que la constituyente pareciera, y puedo equivocarme y si me doy cuenta que estoy equivocado me rectificaré oportunamente, que no reparen este tipo de cosas cuando lo que queremos hacer es un cambio cultural que posibilite un cambio hacia lo ecológico, hacia lo ético, hacia el respeto, hacia lo identitario, hacia todo lo que es el mundo, a lo originario, los pueblos originales? Entonces, ¿cómo no reparamos en la influencia tremenda que tiene ese mundo sobre este otro mundo real, donde todo hace pensar que el mundo digital va a terminar siendo mucho más relevante en el ser que somos que el mundo real? Entonces, desde estas reflexiones generales que dan para mucho, tenemos nuevamente de invitados a Christopher Montenegro, especialista en redes, ciberseguridad, y filósofo también de lo digital, acuñé ahora en el camino. Bienvenido, Christopher. Gracias, Seba. ¿Cómo estás tú? Bien. Desde la última vez que conversamos me quedaron dando vuelta tantas cosas que quise invitarte para seguir viendo cosas que se nos habían quedado fuera en el último capítulo y también abrir otras. Entonces, primeramente vamos a partir quizás filosofando un poquitito para llegar a algunos aspectos más concretos con tecnología 5G, electromagnetismo, salud, estándares, regulaciones o desregulaciones en el segundo bloque. Pero en el primer bloque me gustaría partir un poquitito, seguir el camino de caracterizar lo digital. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué posibilita lo digital? ¿Cómo eso afecta al ser que somos, la cultura, la democracia, la soberanía, la libertad? Qué compleja la pregunta, ¿eh? Es sumamente compleja, pero... Vamos lento. Sí, vamos lento. Yo creo que hay algo que nosotros deberíamos poder constatar fácilmente. Y es también al mismo tiempo lamentable. Y una de las cosas que yo he podido constatar es que hoy en día las decisiones políticas que toman la mayoría de las personas la toman en base a un meme. No sé si has podido darte cuenta de eso. O sea, hoy en día un meme tiene más peso político que la narrativa o la argumentación misma.
Y para mí eso es catastrófico. Uno puede tener encuentros y desencuentros, ¿cierto?, con ciertas personas o ciertas figuras políticas, ya sea porque uno no comulga con el ideario del otro, ¿cierto?, o en algunos casos con lo ideológico, más que con la idea, pero es impresionante que hoy basta con que uno tome una frase que alguien dijo en un contexto determinado, ¿cierto? La pone en un meme y abajo le pone el subtítulo estúpida, disculpa, hueona, hueón. Yo lo he visto. Y luego lo que he podido observar es que eso se republica, ¿cierto?, en History o se descarga y se vuelve a repostear en otras cuentas y se replica por 1000 e incluso por millones dentro de Chile. Y las personas, al leer la frasecita, ¿cierto?, leen la frase que está sacada fuera de contexto. Puede ser cualquier frase, así como los perros vuelan. Quizás lo dijo en un... No tengo idea, esto se me vino como el primer ejemplo que se me vino a la cabeza. Los perros vuelan. Y resulta que la persona que está detrás del dispositivo lee los perros vuelan y abajo dice estúpida. Entonces, no sé a qué político podríamos elegir en este caso. Elijamos a cualquiera. Es como elijamos a Sebastián Piñera, por ejemplo, que ya no está como presidente. Pero más allá de cómo yo me lleve con Sebastián Piñera y qué es lo que yo piense de él, pues ponte el caso que haya pasado con Sebastián Piñera. Es como, y Sebastián Piñera, a raíz de esto, pasa a ser estúpido para 5 millones de personas en Chile. Porque al compadre que está detrás, o a la mujer que está detrás del dispositivo, hoy le resulta suficiente ese post para tomar una decisión política o tener una opinión sobre una persona. Pero lo que es más tétrico es que esa persona cree que al leer ese post con esa frase tiene una opinión fundada sobre esa persona. Eso es lo más tétrico de todo. Entonces, bueno, justo antes, y lo tocaste también al principio, me llama la atención que yo también lo leí el otro día y quedé como entristecido. Que la gente que rodea a la constituyente va a crear un equipo anti-fake news de la constituyente. Y yo me hice una pregunta. ¿Quiénes son ellos para decir qué es lo que es falso o verdadero primero que todo? O sea, para mí eso huele a Ministerio de la Verdad en Estados Unidos. Sí, para mí huele a totalitarismo. Es como, yo lo voy a decir con todas sus letras. Si estoy equivocado también, como tú, me retractaré en su debido momento. Pero, ¿quiénes son ellos que están construyendo algo que tiene que ser sometido al escrutinio público, ¿cierto? Y que crean un ministerio de la verdad. Y se van a referir sobre lo que podría ser falso. Y tacharlo como falso. Entonces ahora vamos al mismo ejemplo que antes. Ponte que un tema sea completamente verdadero. Completamente verdadero. Ya, perfecto. Pero este equipo fake news de la constituyente lo va a tildar de falso. Todos sabemos que el poder que tienen ahí los grupos de interés es mucho mayor al que podría tener yo, ¿cierto? Eso es evidente. Entonces van a decir, tal norma o tal artículo, son 499, ¿cierto? Yo creo que voy por el 300, me lo empecé a leer ayer. Estoy un poco espantado. Yo voté apruebo, así que estoy espantado con ese texto. Basta con que una persona influyente, y que sea parte de ese equipo, ¿cierto?, diga, oye, esto es una fake news. De acá no se va a poder como tomar cierto piso para crear ciertas leyes. Completamente falso, ¿cierto? Yo digo que es falso. Entonces esas personas se van a descargar ese meme, se lo van a volver a repostear en sus cuentas, ¿cierto? Sobre todo en las mentes más ideologizadas. Van a volver a repostear esas cosas y va a bastar para el ciudadano leer que es una fake news
porque lo dice Perico Los Palotes, que es una persona importante y de, digamos, de una reputación o de algún estándar moral más o menos aceptado, ¿no? Listo. No, tú estás mintiendo. ¿Por qué? No, pero yo me acabo de leer un post, ¿cierto? Que dice que esto que tú dices es falso. Ya, pero ¿has pensado las ideas que hay detrás? ¿Has pensado las posibilidades que da este texto tal cual está redactado? ¿Has pensado? No, pero es que bueno, acá dice que es falso y lo dice gente. Mira, este es el nivel de argumentación que hoy en día tenemos en Chile. Y la gente que lo dice, bueno, son doctores en psicología y sociología y eso es suficiente. Es suficiente. Pero para ellos no es suficiente el hecho de que tenga un doctorado o alguien de alguna cosa u otra. No. Es suficiente el post. Basta con que haya un ministerio de la verdad que les haga la vida más simple y que les haga más simple el hecho de pensar, de no tener que razonar. Y aquí se me viene justamente Hannah Arendt, que comentábamos antes de que iniciara el programa, sobre hacia dónde vamos. Como dónde va a quedar el pensamiento. ¿Dónde va a quedar el pensamiento? ¿Nos vamos a convertir en seres impotentes frente a esto? Para que una máquina o el desarrollo tecnológico tome esas decisiones y haga esas acciones que siempre han sido parte del hecho de ser humano y de la condición humana. Es como de la condición, que es diferente a la naturaleza, ¿cierto? En filosofía, bueno, Arendt hace una diferencia. Aquí Eduardo ya no me va a retar después, va a decir que no trabaje tanto el autor y todo. Pero bueno, que es el hecho de pensar es algo que hasta ahora hacíamos nosotros. Pero hoy lo está haciendo la máquina. Y cueste no aceptarlo, esa es la realidad. En el peor de los casos, o en el mejor, depende cómo uno lo vea, no lo hace una máquina, sino que lo hace un equipo de personas que después lo publica y se reparte en las máquinas. Igual termina pensando otro por ti. Y eso es lo que a mí me espanta. Es como, a mí me espanta, ya no me asusta, me espanta. Y me genera al mismo tiempo una suerte de molestia y rabia, porque se ha vuelto imposible, y aquí voy a ir como a lo que tú dijiste. Antes uno estaba acostumbrado a la interacción, más allá de que uno de repente, bueno, estaba el tema de que uno se tomaba un desayuno con alguien, a la interacción que implicaba presencialidad. Sí, y implicaba presencialidad. Para distinguirla de las otras interacciones digitales que también son interacciones. Sí, que son interacciones, pero es claro, ahora este mundo, o sea, si ya antes era súper imposible conversar con cierto tipo de personas, sobre todo cuando estaban muy cargadas ideológicamente, hoy en el mundo digital esa cuestión es como uno puede disparar el misil que quiera y una conversación real no se llega a producir nunca. Entonces yo pienso que lo que más me asusta sobre este proceso, por ejemplo, el proceso constituyente, es que nadie está discutiendo nada. Y eso es evidente. Lo que uno puede ver a través del mundo de las redes sociales, cuando uno se pone a hacer un poco de minería de datos dentro de Internet, no es muy difícil hacerlo, son comandos que, de hecho, hay una cosa que se llama Google Hacking. Cuando quieres estudiar Google Hacking, le preguntas a Google que te enseñe a hacer Google Hacking. Y lo que te enseña a hacer Google es a ocupar ciertos comandos para que tú puedas buscar palabras, texto y todo. Entonces, lo que hace es entregarte como primera búsqueda, ¿cierto? ¿Dónde vas a encontrar esas palabras? Entonces, ¿qué es lo que, o esos textos, o esas frasecitas? ¿Qué es lo que hace uno? Es meter ciertas frases como constitución, constituyente, proceso constitucional, lo que sea, buscar las páginas, que sea en Instagram, que sea en tal parte, ¡boom! Y te aparece en Google como toda la información. Entonces yo empiezo a pinchar las cuentas, a ver qué es lo que está pasando. Y tú no ves una conversación, tú no ves una discusión, tú lo que ves son descalificaciones porque el que está del otro lado piensa que el otro es hueón y viceversa. Es como esas, y esos son los términos. Tú eres hueón, no, tú eres hueón, no, tú eres hueón, no, tú eres hueón. Y yo es como, nunca se llega a producir una conversación de verdad. Y por último, uno en la vida
como en la interacción presencial uno terminaba picado un rato, pero por algún lado terminaba y ya, pero viste el partido, no sé qué cosa, y algo que nada, como que de alguna forma volvías a congeniar. Pero acá yo siento que el mundo digital como que basta como que una opinión sea distinta para que tú como que cosifiques completamente al otro y ¡cum! Lo catapultaste. Se acabó. Bueno, vamos lento porque Sí. has dicho muchísimas cosas que cada una de ellas da para reparar, hacerle doble clic. Mira, primero para ir armando un poquitito esto, hoy en día pudiéramos hablar de la filosofía de lo humano y la filosofía de lo digital. Rápidamente uno tiene que entrar a comprender la filosofía humano-digital, porque ya estas dos cosas están entrelazadas. Sí. Entonces ya no es que lo que esté pasando aquí es indiferente a esto de acá ni esto de acá, porque ambos mundos o ambas dimensiones ya se encontraron Sí. y se produjo un aprendizaje. La inteligencia artificial, los algoritmos aprendió. Y ahora resulta que si primeramente el influjo era de lo humano, social, presencial, hacia lo digital, hoy en día me da la impresión que pudiéramos a lo menos reflexionar sobre si ahora lo digital va teniendo mucho más influjo sobre lo humano. Y ahí nos encuentra con carencias basales como por ejemplo la poca capacidad para pensar, para reflexionar, para discriminar, para diferenciar o distinguir. Y también nos encuentra con un mundo digital que promueve el desencuentro, promueve el odio. Y cuando digo lo promueve, hay que siempre tener la doble articulación de que es un fenómeno que se da espontáneamente entre humanos en interacciones lejanas, pero que también se da entre algoritmos, bots y diseños, que lo que buscan es eso, el desencuentro, la polarización, la desintegración, la pérdida de lo uno. En vez de que somos uno, somos millones de individuos. Y todo eso no es casual, no es solamente espontáneo, sino que hay una voluntad, una inteligencia que también parasita de los efectos sociales que va generando a través de la red. Y eso afecta directamente a procesos democráticos al momento de destruir la comunicación y la narrativa racional. Tú decías que, bueno, antiguamente uno decía era un ser racional y la política trataba de explicar con argumentos algunas posiciones y posturas. Ahora que el algoritmo sabe que somos seres emocionales, le basta solamente provocar la emoción. Y en ese sentido el meme es un artefacto cultural, digital, altamente refinado para buscar una respuesta emocional. Y ahora ya no es tan importante, como tú decías, como la memecracia o la política del meme, como unidad mínima aceptada para generar un pensamiento político, lo cual carece completamente de un contexto cultural, un contexto de sentido, un contexto reflexivo y un contexto crítico. Se asume que se acepta en una positividad que viene dada desde que justamente es lo que yo pienso. Claro. Y ahí hay una tremenda trampa y una tremenda alerta de riesgo gigantesca. Todo lo que se puede hacer, el que domina esa esfera que está afectando las lógicas humanas, puede llevar a la humanidad para un lado, para el otro, apretando un par de botones. Sí, lamentablemente eso es real. Claro, antes me gustó mucho lo que dijiste, cómo esta parte humana se fue, lo voy a decir en simple, como que caló el mundo digital para que luego el mundo digital empezara a calar en lo humano, ¿no? Como... Primero tengo que aprender de ti, Sí, saber cómo dominarte, qué teclas reaccionas, cuáles son tus formas, tus pensamientos, tus gustos, todo. Y ahora que ya sé, ahora puedo entrar a intentar dominarte. sí. Pues está por todas partes. A mí lo que me preocupa es que eso es una realidad que está... O sea, no es que hayan aprendido, sino que siguen aprendiendo. Y siguen aprendiendo de formas más profundas todavía. Más sofisticadas, Sí, más son complejas. más sofisticadas, pero hay algo que también, que no solamente más sofisticado, ni también más profundo. O sea, hay ahora lo que se llamaría el malware lícito. ¿Qué es el malware lícito? Un poco yendo hacia la parte del apretar los botones y todo.
A veces las personas confunden los términos, y esto es propio del ámbito de la ciberseguridad, confunden malware con virus. Pero un malware no necesariamente es un virus. Un virus sí es un tipo de malware. Pero tú tienes muchos tipos de malware. Malware, básicamente nos referimos a código malicioso. Y malicioso lo vamos a poner entre comillas, ¿ya? Porque así también lo ponen por definición como las grandes instituciones en el mundo y qué sé yo. Pero también tienes troyanos, tienes gusanos, tienes ransomware, que son tipos de... Los ransomware son estos virus que capturan las máquinas y te piden una recompensa a cambio de poder soltar la data que capturan, ¿cierto? Tienes adware y spyware. Y ahora aquí viene algo interesante. ¿Cuánta publicidad cada vez que tú navegas en internet ves? ¿Cuánta publicidad ves? ¿O cada cuánto te aparece publicidad? Cada vez más y con más frecuencia. La publicidad muchas veces contiene adware, que se considera dentro del mundo digital como algo inofensivo. Incluso dentro de las definiciones de la ciberseguridad, uno puede encontrarla, no sé, pues en Easy Council o en Cisco, que son academias que se dedican a esto. El adware se considera inofensivo y en algunos casos es legítimo, es legal. Y el adware tiene esta capacidad de incluir o incorporar spyware. Y el spyware lo que hace es recopilar hasta la última tecla que tú pulsas en tu computador. Entonces, las personas muchas veces pinchan publicidad porque tiene que ver con sus intereses, ¿cierto? Y no saben que lo que están pinchando es la captura masiva, no solamente de la elección que hizo, del enlace que pinchó, sino que está haciendo la captura, se descarga, ¿cierto? Se instala el malware, el código en la máquina, y ahora lo que captura es hasta la pulsación de la tecla. Ya, parémonos ahí un poquito, sí, porque eso es muy, muy importante, porque ese principio que tú señalas, o ese mecanismo, esa forma de operar, es la que está a la base de la pérdida de la privacidad, de nutrir la inteligencia artificial y los algoritmos, y de posibilitar una serie de cosas que están pasando muy desatendidas y fuera del foco. Porque usualmente uno conecta con estos temas en las redes sociales como a lo individual. Es decir, claro, me están extrayendo todas mis interacciones en el mundo digital y se va generando un perfil. De eso está lleno el mundo. Ya a estas alturas todo aquel que tiene acceso a internet, uno debiera presuponer, pudiendo tolerar un mínimo de grado ya de que nada es perfecto, bueno, pero asumamos que todos ya en algún lugar tienen un perfil de cada uno de nosotros, con nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro pensamiento político, los colores, qué nos emociona, qué no nos emociona, qué nos genera adhesión, qué nos genera rechazo, si somos compulsivos al momento de comprar o somos racionales, o qué sé yo, cotizamos antes de comprar, o somos más llanos a insultar, somos más de derecha, somos más de izquierda, somos religiosos, somos ateos, un perfil completo. Hasta ahí uno dice, chuta, la privacidad. Ya, pero si uno sigue avanzando y sigue con otras preguntas, como por ejemplo decir, ¿qué se puede hacer o qué puede hacer otra persona con toda esa información? Y además comprender que la mirada individual de esta extracción de privacidad que lo ve todo, un panoptismo digital absoluto, también aplica para empresas y también aplica para gobiernos. Es decir, hoy en día una corporación que declara tener fines, como toda corporación, de rentabilizar la inversión y ganar más dinero, está teniendo acceso a desnudar un país entero, a desnudar su seguridad entero, su inteligencia, sus industrias, sus empresas, sus sindicatos, es decir, todo. Y tú dices, si eso no es para ponerlo en el corazón de la constituyente como una alerta de este porte, yo no sé qué están viendo. Porque ahí es donde la soberanía, la libertad, la privacidad y las técnicas de dominación sutiles, porque ya no es que te obliguen, sino que te hacen quererlo. Eso que suena un poco raro, hacen que tú quieras, que tú creas que lo que tú quieres tiene que ver contigo, que fue espontáneo.
cuando en realidad hay operaciones psicológicas, sociales, culturales, políticas, económicas, activas en las millones de interacciones que se dan segundo a segundo en lo digital entrelazado con lo humano. Es tal cual, es tal cual. Y creo que el hecho de que no se tenga conciencia de esto es un peligro en sí mismo, ¿no? Yo veo varias cosas. Veo esa como primera. La segunda, creo que es muy conveniente para el poder político, pero sobre todo para los filósofos políticos, que exista este tipo de, digámoslo, de plataformas que no los lleven a interactuar con la persona. Entonces, ¿qué es lo que me acuerdo un poco de lo que menciona Hannah Arendt en La condición humana? Ella menciona, creo que es al inicio, en la introducción, no estoy muy seguro, pero que hay una ruptura de parte de los filósofos políticos con la ciudadanía desde lo que le pasó a Sócrates. Como que ya no se puede permear, como que la argumentación ya no es suficiente, entonces la filosofía política como que se ha divorciado y ya no pretende tener un diálogo con la ciudadanía para tener lo que nosotros llamaríamos una suerte de democracia radical, sino que la mayoría de las cosas se ha fundado en gobernar con violencia, ¿cierto? Y con poder, y no a través de la persuasión, del convencer, ¿cierto? Sino que, digámoslo como en una forma más fría, yo diría que a través de la mentira. El engaño. Del engaño, de la manipulación y todo para hablar de gobernabilidad. Lo que el mundo digital permite es justamente eso. Pero incluso, al no estar conscientes de este tipo de cosas, como por ejemplo que existe malware legal, que aquí no está regulado, pero que digamos en el mundo es legal, que captura ese tipo de cosas, o sea, te puede llevar al hecho de que tú quieras algo, como termines deseando como algo que no deseabas y ahora sí lo deseas. A mí me pasa mucho eso que como yo pincho muchas cosas que tienen que ver con política, con la constituyente, con qué sé yo, y soy de un pensamiento más anárquico, pero ocupo las palabras libertad y todo, lo que más me aparece en la entrada, ¿cierto? En la entrada de YouTube, por ejemplo, es gente de derecha. Sobre todo los que más me han aparecido el último tiempo es Stingo, la Tere Marinovich, me han aparecido todas estas figuras y como mis preferencias, siendo que yo no opto, a pesar de que, bueno, considero que la Tere es una persona bastante lúcida, no tengo mucha comunión con sus ideas, en algunas sí, en otras no, tengo algunos encuentros y desencuentros, pero creo que es una mujer bastante lúcida. Me parece bien lúcida, pero no es como una santa de mi devoción, pero a mí me aparece en primera fila la Tere Marinovich, entonces es como wow, así como de repente veo y estoy ahí como navegando y digo, chuta, como también soy presa de esto, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer para buscar algo, que es algo que aquí es donde uno diría, donde se puede haber afectada la democracia, es que tengo que meter los nombres, como buscar por todas partes para que me aparezca otra información que contrarreste ese pensamiento. Es como, eso es lo que a mí me preocupa, entonces, y eso es lo que de lo que yo también me he visto como, entre comillas, ¿cierto? Me he considerado víctima. Es como que tengo que ir a buscar para acá, ¿cuáles son los contrarios? ¿Dónde están las ideas? Y luego que los encuentro, no puedo quedarme con eso que veo en sus redes sociales, sino que tengo que ir a buscar sus entrevistas, tengo que ir a buscar qué han publicado, si no han publicado, y todo eso, que es un ejercicio que es importante, pero que la mayoría no va a hacer. Vuelvo al tema, entonces. Espera un poquito, que tenemos que ir al spot comercial, se pasó volando, sí. Y siento que cada vez nos queda más temas. Quédese un minutito con nosotros en los spots y volvemos para seguir alertando sobre los riesgos del mundo humano digital, que ya está consumado ese maridaje y tiene componentes muy monstruosos que conviven con cosas buenas. Lo importante es tener una mirada lúcida, una lúcida desconfianza
y generar mecanismos preventivos, porque cuando nos demos cuenta vamos a ser como esta rana que la ponen a hervir en una olla y la rana, como va subiendo la temperatura muy despacito, no se da cuenta hasta que se cocina y se muere. Algo parecido yo creo que está pasando en muchas dimensiones. Vamos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. 2. Bienvenidos de vuelta a este capítulo sobre lo humano digital que cada día más se va a ir convirtiendo en nuestra naturaleza humana. En el devenir histórico, lo digital y lo humano hay un maridaje ya ahí. Por tanto, ya no debiéramos seguir tratando de mirarlos por cada uno por separado, sino que tenemos que ver su relación y su interacción. Y dentro de las cosas que mayor peligro encierran son el no darnos cuenta. En general, por eso estamos por este activismo por las comprensiones, porque necesitamos discriminar, distinguir lo trascendental de lo irrelevante y detenernos en eso, parar, dejar de seguir acumulando más y más y más información, agarrar la esencia de lo que estamos mirando y depurarla, reflexionarla, comprenderla, que se asiente una comprensión que funde otras decisiones y otros haceres. Y para poder ir viendo algunos aspectos que van quedando fuera de la discusión, tenemos a Christopher Montenegro. Christopher, ¿nos puedes hablar un poquitito de la tecnología 5G, sus implicancias y sus riesgos? Eso es un temón. Yo de hecho me entré a hacer una especialidad en electromagnetismo para entender mejor esto. No he terminado todavía la especialidad, me falta, pero bueno, no sabría por dónde partir, la verdad. Yo creo que por donde quiero partir es por la falta de regulación que existe sobre las tecnologías inalámbricas. Sobre todo porque ya es sabido que estas no son inocuas para el ser humano. No es que no... De hecho, las conclusiones de algunos, sobre todo del doctor Rodolfo Tusset, quien fue un invitado por el Colegio Médico, específicamente por el Departamento de Medio Ambiente, hay expertos que han llegado a la conclusión de que la radiación no ionizante, que es la que pertenece a este mundo de las radiofrecuencias, ¿cierto? Y todo, podría ser más peligrosa que la ionizante.
Y eso, toda esa evidencia científica con revisión de pares y etcétera, ha sido completamente ignorada. Lo que me pasa en Chile es que acá no hay límites. Incluso, bueno, hay organismos en el mundo que presentan algunos límites, como por ejemplo el ICNIR, que tiene algún tipo de vínculo con la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que regula todo lo que es como la construcción de la electrónica misma, ¿cierto? Yo el otro día estaba viendo, de hecho hice un Reels, a China y a Rusia con unos niveles que están muy por debajo de los que plantea el ICNIR y los que plantea la IEEE. Generalmente el valor en radiofrecuencia es de 10 microwatts por metro cuadrado. 10 microwatts por metro cuadrado para el ICNIR y para la IEEE. Pero en China y en Rusia estamos hablando de 0,400 y 0,100 microwatts por metro cuadrado. Justo ayer estuve fotografiando algunas antenas y estaba con una máquina que lo que permite es llegar al doble de la capacidad. O sea, tiene como máximo el doble del estándar que existe en la IEEE y en el ICNIR. Y no sé si Hernán ahí me puede ayudar con las fotos que estuve en algunas esquinas midiendo. Fueron algunas intersecciones de calle. Y nada, pues la maquinita no era capaz de entregarme un valor. O sea que estamos más allá del doble, ¿cierto?, de aquellos organismos que establecieron como límite estos 10 microwatts por metro cuadrado de límite de exposición. O sea, estaríamos algo así, un poco lúdico, pero como con un contador Geiger en Chernobyl. Sí. Vuelto loco, incapaz de medir por sobre su límite, porque ha sido superado. Ha sido superado, el doble de su límite ha sido superado. Es como el doble de su límite ha sido superado. Entonces, bueno, está Vicuña Maquena con Departamental, hay varias intersecciones. Esto está en todas partes, ¿eh? Yo creo que no hay lugar en Santiago, exceptuando algunos lugares, ¿cierto? Sí hay, pero es impresionante que uno puede estar en Vitacura, en Las Condes, puede estar también en Puente Alto, puede estar en La Pincoya, da exactamente lo mismo. Yo me he paseado por todas partes, es lo mismo. Y a veces se me tilda de exagerado, exceptuando aquellos que están más metidos en este tema, ya sea desde el mundo de la medicina, de la ciencia, pero en mi campo de la tecnología, las personas que están interesadas en esto son muy pocas, interesadas en estos temas de como legislar sobre esto, la legislación sobre esto. Entonces, no lo hay. Lo cierto es que no lo hay. Y la Subtel dice que se adhiere a los estándares internacionales. No sé qué significa eso en términos prácticos, porque eso para mí es un texto nomás. Y yo diría, ¿a qué estándares? ¿A qué estándares se adhiere? ¿Cuál es su referente? Porque decir que yo me adhiero a los estándares internacionales es decir nada. Entonces, es decir nada. Yo digo nada con eso. ¿A qué estándares me estoy adhiriendo? Y esos estándares que están ahí, ¿consideraron la base científica que tenemos hoy en día? ¿No la consideraron? Es como disponible. ¿Se leyeron la resolución del Consejo de Europa, la resolución 1815, que dice máximo 1000, creo que eso son miliwatts por metro cuadrado, si mal no recuerdo, máximo 1000 de exposición, cosa que está 20 veces superada y más, hasta 30 y 40 en algunos casos, con otras máquinas que son más potentes, que tienen más rango, para no hablar de efectos como cáncer seguro. Es como seguro cancerígeno tipo 1. Entonces esto no es algo que uno como esté hablando, al menos a esta altura ya no lo estoy hablando sin peso, sin sostén. No, acá hay organismos importantes, hay grandes estudiosos en el mundo como Ronald Melnick, como Harbel en Suecia, que son parte de la IARC, que tienen que ver con la parte del cáncer, que son como brazos de la OMS y que están siendo completamente ignorados. Entonces tú puedes hacerte esta pregunta respecto a todo lo que es la tecnología en Chile. ¿Qué pasa con la ley de protección de datos personales en Chile? Esa es una buena pregunta. Ayer yo recibí una alerta en mi teléfono. No voy a decir de qué empresa porque no vale la pena, pero es una tarjeta de crédito que yo tengo con una entidad financiera.
Y me salió, no pudimos realizar su compra con la tarjeta que termina en 9 tantos XX. Y yo miré, bueno, yo como ando más paranoico con el tema, dije, pero oye, esta no es mi tarjeta, esta tarjeta yo la rompí y la hice añicos, porque la había cambiado por otra. Entonces, esta yo la hice añicos y la hice añicos hace casi 2 años. En mi mente, lo primero que se vino fue lo siguiente, que no va a ser lo que va a pensar un ciudadano que no está vinculado al mundo de la tecnología. Dije, se filtró una base de datos. Fue lo primero que pensé. Es como, para mí era evidente. Quizás para otra persona hubiese sido como, oye, ¿qué onda? Que me están estafando, pero ¿cómo? Para mí se filtró una base de datos. ¿Cómo accedieron a mi tarjeta, a mis coordenadas? ¿Cómo lograron acceder a mis coordenadas para que la aplicación aceptara mi tarjeta? Aceptara mi tarjeta. Entonces para mí fue como, chuta. Es como, qué expuesto estamos. Es como, qué difícil. Y a mí me causó un susto. Después comprobé que efectivamente era un número antiguo y todo. Pero lo primero que hice fue desactivar mi tarjeta en el teléfono. Es como la que tengo ahora. Dije, yo no sé cuántos datos habrán como robado. Pero solo robar. Quizás no, pero yo hice añico esa tarjeta. Y yo sé que hay incidentes todos los días de esto. Es como todos los días hay incidentes de datos. Todos los días. Creo que es fundamental reparar en el hecho de que hoy en día estamos expuestos a niveles de electromagnetismo que han sido, por lo que tú señalas, estudiados, que son nocivos para la salud y que pueden ser un factor determinante para desarrollar cáncer. Y yo no entiendo cómo ese tipo de cosas pasan sin pena ni gloria o son mantenidas en el oscurantismo de la conciencia y de los medios, a propósito de qué, o a propósito de quién, o a propósito de para qué, a propósito de cómo uno deja fuera de conversaciones fundamentales sobre nuestra vida en un contexto de que estamos pensando una nueva constitución y que lo digital pareciera ser como algo que de los niños, como si eso, lo digital son juegos, y no, eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. Y por eso me reservo el derecho de retractarme o corregirme si no, pero debiera haber alguna norma con respecto a lo digital, a la privacidad de los datos, a la privación de la información, de la biométrica, de cosas que finalmente nos protegen. Porque ahora, hace poco salió este escándalo que se filtró como 15 millones de datos del CERVEL de personas, afiliaciones políticas se habían votado, notado, y era como, hay que pedir la renuncia del director de la cuestión. Ya, pero ¿por qué hay que pedir la renuncia? Era la pregunta. ¿Cuál es el riesgo de la filtración? ¿Por qué eso es un dato privado y no público? ¿Por qué eso debe mantenerse en la esfera privada y no dar a conocer a todos? ¿Qué pudieran hacer a determinadas conveniencias o intenciones si tienen acceso a esto? Esa es la reflexión que termina, como tú dices, en un meme. Es el momento de que renuncies y sale la cara del director del CERVEL o de los carabineros o de cualquier persona. Pero una ausencia completa de por qué, del fundamento del por qué eso tiene que mantenerse en la esfera privada, y además en ausencia lúcida de darse cuenta que eso lo están robando y que está disponible por todos lados. Y quizás los ciudadanos no lo tenemos, pero las corporaciones las tienen todas, se venden, se transan, se mercadean, se intercambian, se generan, se producen y terminan quién sabe en qué parte del mundo. Y aquí hay que pedir la cabeza de este tipo. Es como, mira, tapemos esta cosita, aquí hay una pequeña grieta, esto es intolerable. Cuando hay así un forado a nivel de gobiernos del mundo, de la banca, de los negocios, de todo, y hay que pedir yo encuentro una falta de claridad, de lucidez, de comprensión de nuestros legisladores, de las autoridades, que es realmente sospechosa. Porque ya la estupidez tiene su lugar en el mundo, y con Eduardo Llanos ya tuvimos un capítulo de eso. Pero entre la estupidez, la incompetencia, la deshonestidad, y qué fácil, por cuánta plata tú miras para allá mientras está pasando el cargamento de droga por allá, esta cuestión va claramente a un naufragio tremendo, y ahí nos van a vender la solución, que va a ser un gobierno autoritario, seguridad, como tú decías la otra vez,
salud por control, o sea, te venden salud pero obtienen control, te venden seguridad pero obtienen control, te venden libertad pero obtienen dominación, te venden placer pero te generan dependencia. Y pareciera ser que nadie se da cuenta de lo tremendamente importante que es eso hoy en día. Es impresionante, es sospechoso. Claramente uno no puede tragarse de que esto estamos pensando en otras cosas y no nos dimos cuenta. Eso no es creíble. No, yo creo que uno no puede ser tan ingenuo de pensar que los políticos son ingenuos. Y que la clase política, especialmente la clase política de Chile, es ingenua. Yo creo que eso es un error grave. Es como, no creo que ellos no estén tan al tanto de lo que está pasando. Es probable que al no pertenecer al mundo de las tecnologías no estén tan interiorizados con el tema, pero ciegos no están. Y creo que es bueno darse cuenta de ello. ¿Por qué? Porque el otro día estaba haciendo un live de estos de Instagram, Boric con Jackson y otra figura más. O sea, si tan despegados estuvieran del mundo digital, no sabrían ni apretar los botones para hacer el live. Entonces, bueno, esa es una pregunta importante. Es como, no, ellos saben lo que está pasando. Saben lo que ocurre porque ocurre en sus propias cuentas. O sea, si tú te vas a la cuenta del presidente actual, en su cuenta, bueno, hay gente que le dice mi presi, otro lo hace en pedazos y que pasa el quinto de retiro, que no sé qué cosa y bla, 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 bla. Pero quiero volver a la pregunta más de fondo. No, todas las empresas, al menos en el mundo privado, tienen o se les exige que tengan una política de clasificación de datos. Y en función de esa política, se exige a la empresa que tenga un nivel de controles de ciberseguridad sobre esos datos. Por ejemplo, si el dato es crítico, o sea, bueno, hay varias categorizaciones, pero uno puede ponerlo como confidencial, restringido, secreto, y así hay varias clasificaciones que se le da a un dato. En función de esa clasificación, dependiendo del estándar que uno ocupe, uno tiene que aplicarle ciertos controles de ciberseguridad. Lo que a mí me pasa con el mundo del Estado hoy, es como, y con la data pública, no con la data como específicamente que manejan las empresas respecto a las finanzas, qué sé yo, no, con la data pública, que ¿dónde está la política de protección de datos personales? De resguardo, cuáles son los controles, cómo los auditamos, quién los va a auditar, etc. Entonces siento que el caos que hay ahora es un caos sumamente conveniente para poder después instalar, ¿cierto? Lo que tú dijiste, instalar algo autoritario. Nosotros decimos cuál es la información verdadera ahora porque hay mucho descontrol en Internet. Y nunca estuvo realmente la intención de educar a la ciudadanía para que se resguardara en el mundo digital, porque hay formas de resguardarse. Cuando tú te metes a cursos de ciberseguridad, yo dicté uno hace poco, hace unas 2-3 semanas atrás, hay formas de resguardarse. Uno de los primeros consejos que se da a una persona que entra al mundo digital es que no entregue datos personales. Que si va a llenar un formulario en internet, ponga datos falsos. Esos son los consejos de ciberseguridad que dan las grandes corporaciones en el mundo. Cisco Networking Academy, que pertenece a la empresa Cisco INC, da como consejo en su curso de ciberseguridad que si tú llenas un formulario, pongas datos falsos en estos formularios, no datos reales, que no entregues tu nombre, que no publiques cosas. Y lo que está fomentando hoy en día este panóptico, ¿cierto? Y que fomentan también las redes y todo, es que la gente exponga sus datos. Es todo lo contrario. Entonces, claro, si yo me quiero poner como un poco paranoide, por no decir realista, así paranoide para no caer en lo conspiranoico, ¿cierto? Como qué conveniente tener a la gente en esta, como, ¿cómo decirlo? Como en esta suerte de crisis y al mismo tiempo de caos digital para decir, hay que ordenar esto. Yo lo voy a ordenar. En vez de entregar las herramientas, enseñarle a un ciudadano a ocupar un dispositivo, enseñarle a cómo proteger sus datos, cómo no exponerse, qué no pinchar,
¿Por qué no se hizo un curso, por ejemplo, masivo en Chile sobre esto? Para que las personas supieran que hay publicidad que tiene adware, ¿cierto? Y que ese adware puede incluir spyware y que ese spyware puede ver las pulsaciones de su teclado y bla, 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 bla. ¿Por qué no se le educó para eso? ¿Por qué no se le entregó ese conocimiento primero? ¿Por qué se generó el caos primero? Porque es más fácil así instalar después los gobiernos autoritarios. Es más fácil después de eso. ¿Por qué la constituyente no toca temas tan como importantes y trascendentales como estos, de forma categórica? ¿Por qué no los tiene? ¿Por qué no los toma? A mí me llama la atención, me preocupa, y al mismo tiempo no solamente me preocupa, sino que puedo, o intuyo, digamos de alguna manera, intuyo de que esto es deliberado. Es deliberado. La educación de ciberseguridad existe hace muchos años atrás. Los hacking son antiguos, no son nuevos. La gente cree que el hacking es nuevo. El hacking no es nuevo. Si esto partió, Internet parte como una herramienta militar. Se llamó ARPANET en su momento y todo. Pero esto partió como un tema militar y siempre ha sido un tema militar. Y el que no crea que hoy en día los militares no están dentro de esto, están totalmente equivocados. Internet parte para poder tener comunicaciones militares. Y hoy en día, para mí, esto justamente se trata de eso. ¿Quién ocupa la milicia? La política, los poderosos, las grandes corporaciones, los estados. Todo lo que pase por ahí evidentemente está ahí. Entonces, no está educado el ciudadano para protegerse de esto. Está educado para ceder. Y hoy en día lo que tú ves es personas que están como un poco... Yo diría que la sociedad está esquizofrenizada. Este es el escenario ideal para decir, a ver, vamos a tener que poner reglas sobre esto. Es como, y es aplaudido. Por ejemplo, yo vi que la publicación de las fake news fue aplaudida. Fue aplaudida. Entonces, si yo quisiera ponerme más conspiranoico todavía, ¿cierto? Podría pensar perfectamente que lo del COVID también fue a propósito. Que conveniente es causar tanto caos y todo. No, a ver, tanta noticia y todo, tanta noticia, tanta cosa, todo. Mejor vamos a poner un ministerio de la verdad, que fue el que llamó Bill Gates. ¿Quién es Bill Gates en el mundo para decir qué es el ministerio de la verdad? ¿Y quién es él para decir qué es la verdad? Pero esa cosa se instaló y los algoritmos se prepararon para que cualquier cosa que dijera mínimamente COVID y que no tuviera que ver con la narrativa oficial, ¿cierto?, saltara las alertas y se censurara a esa persona y ya nadie la puede etiquetar siquiera dentro de Instagram. Ahora no la borran, pero la tienen limitada. O sea, esta persona no puede ser publicada en otras cuentas. Fíjate que es muy importante, fundamental y adaptativo por el bien de todos, que aprendamos a mirar los grises de las cosas. Porque todo esto viene con un caramelo. Siempre viene con un caramelo. Lo que pasa es que te dan el caramelo, te resaltan la bondad del caramelo, pero te ocultan el iceberg entero. Porque uno tiene que hoy en día, no puede ser tan iluso de decir, por ejemplo, ya este tratado de Escazú que se firmó, donde el acceso a la información se asegura. Tú dices, oye, pero eso es muy bueno, porque permitirá acción conjunta. Sí, pero eso también permite que otra persona te va a obligar a registrar todo. Sí. Todo lo que hagamos te lo va a obligar a registrar en pro de hacer una acción mancomunada, lo cual evidentemente parece razonable y sensata, pero lo que yo no entiendo de estos políticos, de estos diputados y senadores, es que nadie repara en la regulación que nos proteja del daño y del peligro que viene constitutivo al hecho de cargar información. Es la ausencia de esa reflexión tan básica, que da cuenta de un nivel tan bajo de nuestros diputados, nuestros senadores, que salen a aplaudirse entre ellos, porque ven la parte bonita de un tratado, pero con una ingenuidad y una estupidez, para decirlo en el contexto que lo vimos en el capítulo anterior con Llanos, para no ser peyorativo, sino que en el sentido de que la estupidez básicamente versa con no comprender, es una notoria falta de comprensión sobre lo que está haciendo, pronunciándose, legislándose o cualquier cosa. Tú no puedes simplemente firmar eso y decir con eso qué bonito porque vamos a tener acceso, vamos a arreglar el mundo. Porque de partida acá no hay voluntad de arreglar el mundo.
hay voluntad de regularlo, de aprovecharlo, de segregarlo, de dejar más para mí regular al otro. Yo voy a impedir que usted contamine, pero yo me voy a guardar todas las reservas de contaminar todo lo que yo quiera. Entonces, ¿cómo los diputados son tan básicos de salir a aplaudir cuestiones que a lo menos deberían venir con una legislación complementaria que restringiera, que alertara del peligro que se funda como posibilidad cierta, real, evidente y que se ha constatado infinitas veces a este punto? Es asombroso. Sí, yo creo que es espeluznante. Hay una suerte de... Sobre todo las personas que se dedican a lo que se llama... un minuto. Sí, el Training and Awareness, que es como una cosa de educar a la gente en ciberseguridad, en las empresas y todo, que Internet hoy en día es como el callejón oscuro. En el fondo tú no sabes qué es lo que está pasando ahí. No tienes la menor idea. Tú crees, te sientes supuestamente seguro porque te dijeron configura acá, ahora estoy seguro. No. En verdad estás en la peor tiniebla que ha existido alguna vez en la historia. Porque ni siquiera no sabes quién está observando, ni para quién estás trabajando realmente. Ni quién te está poniendo likes a las cosas que tú dices, si son una horda de bots que lo que están tratando es de que tú mismo digas, oye, voy bien, porque mira, si no tendría tanta adhesión ni tantos likes si hablara tonterías. Ese tipo de psicopolítica, de manipulación sutil que juega con el ego, con la identidad, con insuflarme de refuerzo social, está desfigurando, degenerando cosas de forma tan peligrosa y en ausencia de tanta lucidez que es espeluznante pensar, llevar esto, llévelo 10 años más hacia adelante, lleve este mismo modelo, córralo a 20 años, 30 años, no, vamos a estar como la rana en la olla. Y no vamos a poder salir nunca más, nunca más. No, nunca más. Bueno, para cerrar, yo justo estaba leyendo Así habló Zaratustra de Nietzsche. Así tuiteó Zaratustra, es la versión actual. Lo estoy leyendo con mi pareja, lo estamos leyendo de noche como una forma, un acto de rebeldía de no conectarnos. Bueno, por dos cosas. El acto de rebeldía, ¿cierto? Y segundo, porque leer el Zaratustra de Nietzsche, que es lo muy humano, cuando él habla del superhombre o del Uberman, habla del muy humano, es como una forma de rebelarse doble, ¿no? No meterse al celular y volver a ser lo más humanos que podamos. Como cosa que el mundo digital no va a poder captar nunca. Y eso también encierra otro peligro, porque también nos va a malinterpretar y probablemente nos va a dirigir desde la malinterpretación porque es una infocracia finalmente, pero que no tiene narrativa, que no tiene contexto, que no tiene sentido. Es un conjunto de datos que finalmente el algoritmo va a decir, oye, he identificado que en Chile hay mayoritariamente tendencia hacia el autoritarismo. Vendámosles un candidato y ocupemos toda la tecnología y te lo venden, te lo instalan y tú quedas feliz porque era justo lo que necesitabas. Cuando te han hecho quererlo o te lo han vendido no te das cuenta de cómo la libertad se está disfrazada. Bueno, se me acabó el tiempo, Christopher, te voy a tener que invitar a otro lado porque me interesa mucho la doble articulación entre lo digital y lo filosófico, este humano filosófico que está encontrado. Y que si lo humano no empieza a crecer, lo digital nos va a domesticar, si eso es lo más espeluznante que es la inteligencia artificial, va a aprender a cazarnos. Sí. Va a saber exactamente para cada uno, un diablo para cada uno o un santo para cada uno, customizado como el Dante, no sé, va a venir pero que no te vas a dar cuenta lo que te están haciendo porque te va a parecer que es lo mejor del mundo lo que te está pasando. Y vas a creer que es espontáneo. Y la verdad es que va a ser un gris. Oye, como tú decías la otra vez, hoy tú puedes contratar a un ejército de bots y hacerle creer a alguien que cualquier cosa y la gente no va a darse cuenta de esa trampa. La rana en la olla es un excelente ejemplo de que no se da cuenta que nos están cocinando. Sí. Porque la cosa va tan sutil y tan seductora y tan positiva que no hay negatividad que lo frene. Bueno, Christopher, se me acabó el tiempo, me indican. Muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Una alerta más que urgente, más que importante y más que atrasada. A los constituyentes, bueno, ya no tienen nada que hacer, reflexionen. Ya fue lo que fue.
Pero las autoridades, el tema del 5G, del electromagnetismo, de los riesgos de cáncer, cómo podemos estar desregulados, qué se está cuidando, el capital, la inversión, o Chile, volvemos a la misma cuestión del estallido social. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es ser un poquitito más éticos, si no podemos, porque el capital fluya, exponer a cáncer a la ciudadanía. Es que eso es claramente perverso, y cuando hablamos de un equilibrio no estamos hablando de acabar con la inversión, de acabar con el empresariado, es tener un mínimo ético que equilibre las cosas, sobre todo si estamos exponiendo a nosotros y a nuestras descendencias y a los humanos a que empiece a haber cada vez más cáncer, y vaya que vamos a necesitar que la Constitución lo consagre, pero más que eso, que consagre los elementos que nos cuidan y nos protegen de las enfermedades. Dios mío, la cosa es anterior a prometer las soluciones y a fundar las bases para que eso sea cada vez menos posible. Eso está antes que lo otro. Bueno, ya me fui para otro capítulo político, pero está todo trenzado, está todo trenzado. Reflexionemos, comprendamos, prestamos atención, démonos un tiempo para pensar. No tenemos tanto tiempo para seguir en tonterías y enfrentándonos. Volvamos a construir un nosotros para cuidarnos todos. Muchísimas gracias, Christopher. Muchísimas gracias a todos. Los espero en el próximo capítulo.